Ahora estoy, estaba esperando. Hola, buenos días. Soy Inés Navarro, periodista de La Vanguardia. Damos paso a la primera mesa en la que lleva por título un ambicioso Vivir más para vivir mejor. El título de la mesa que tengo el placer de moderar este martes, yo creo que tiene todas las palabras clave que necesitamos abordar hoy en día tras lo que hemos vivido. Vivir más y mejor, casi nada. Tras lo vivido en la pandemia y las reflexiones que nos ha dejado hacer todo este proceso, el tema sobre el que gira esta mesa yo creo que es casi urgente. Así que ahora damos paso a un vídeo para contextualizar un poco la realidad que comentaremos a continuación con nuestros ponentes. Tecnología de personas para personas. Vivir más y vivir mejor. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, referidos a 2020 y publicados en diciembre de 2021, la esperanza de vida en España se sitúa en 82,33 años. Este indicador está determinado por aspectos como el sexo, el grado de educación, las condiciones sanitarias, la aplicación de medidas de prevención en salud y el nivel económico de la población. El crecimiento de la población mayor de 65 años es más rápido que el resto de los otros grupos de edad y según Naciones Unidas, para 2050, 1 de cada 6 personas en el mundo tendrá más de 65 años. En España, según datos de Oxford Economics para el Centro Internacional sobre el Envejecimiento, en 2050 el 50% de la población tendrá más de 50 años. La población mundial está envejeciendo. La mayoría de los países del mundo está experimentando un aumento en el número de personas mayores, a lo que se une un aumento en la esperanza de vida y un descenso de la natalidad. Los últimos acontecimientos marcados por una pandemia sin precedentes en el siglo XXI han supuesto un antes y un después a nivel social, económico e incluso cultural. En todo este contexto, el paciente deja de serlo y se pone en el centro como un consumidor de los servicios de salud, con un claro objetivo: vivir más y vivir mejor. Todo un desafío para el sector sanitario que debe dar respuesta a estas nuevas necesidades. Hacer que los sistemas de salud sean más eficientes y sostenibles y garantizar el acceso a una salud digna, entre otros retos. El ámbito de la salud está mirando a un futuro marcado por tendencias como One Health, donde la medicina aúna esfuerzos de diferentes disciplinas para ofrecer al usuario un diagnóstico global. La salud silver será otro de los conceptos clave, donde una población envejecida conllevará a un mayor número de enfermedades crónicas que necesitarán de asistencia, seguimiento y tratamiento. La salud mental ocupará el protagonismo que se merece. En una sociedad donde el 12,5% de todos los problemas de salud se corresponde con trastornos mentales, una cifra que supera al cáncer y los problemas vasculares. La prevención y el autocuidado serán la medicina del futuro, donde el dicho «más vale prevenir que curar» cobrará todo el sentido, poniendo especial atención a la prevención, adelantándonos a la enfermedad, deteniendo su avance y atenuando las consecuencias. Para abordar todos estos retos, el sector salud debe seguir avanzando hacia una transformación digital profunda, invirtiendo en procesos estructurales basados en nuevas tecnologías y adoptar medidas para impulsar esta transformación, creando sistemas de salud modernos e interconectados. Tecnologías como la inteligencia artificial, Big Data, realidad aumentada, permitirán desarrollar soluciones innovadoras para la monitorización remota del paciente. Aplicaciones para el apoyo en la toma de decisiones médicas, desarrollos para el procesamiento y captura eficiente de información médica, o el diseño de hospitales líquidos que revolucionarán el futuro de nuestra salud y que plantean un nuevo concepto de e-salud o medicina basada en las nuevas tecnologías de la información para la atención sanitaria más allá de las paredes físicas del centro. Su objetivo es acercarse al concepto de e-health o salud 2.0. Este tipo de tecnologías mejorarán el acceso a las prestaciones sanitarias, permitirán una mejora en la toma de decisiones por parte de médicos y gestores sanitarios y aportarán a la sociedad un sistema de salud capaz de mejorar la experiencia del paciente, su calidad de vida y, en definitiva, su salud. Por ello, abordamos cada uno de estos retos con una visión global para maximizar el impacto de trabajo realizado. Y lo hacemos en una misión:
en la que sumamos todas las fuerzas y donde la colaboración público-privada entre diferentes agentes resulta imprescindible. Instituciones y empresas del sector salud demandantes de esas tecnologías, empresas tecnológicas que puedan satisfacer sus necesidades y bajo la visión y el apoyo de nuestras instituciones. Y lo hacemos con el objetivo de que el conocimiento, los avances que logremos y la innovación llegue a nuestras empresas, a nuestra economía y a la sociedad con un objetivo común: vivir más y vivir mejor. Pues como decíamos y como dice en el vídeo, las tecnologías constituyen uno de los focos de atención más importantes en el sector de la salud, ya que las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, son esenciales a la hora de resolver eficientemente muchas necesidades de la sociedad y de mejora de la calidad de vida de las personas. Antes era una cosa que podíamos presuponer, ahora es una realidad que hemos visto, hemos tocado casi con las manos en este tiempo de pandemia. En esta mesa de hoy se dan cita empresas que han colaborado en proyectos de I+D+I con ITI, empresas TIC como Laverit y Kibim y empresas demandantes de estas tecnologías como el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe y Proceso Terapéutico. Los proyectos en los que han colaborado son Big Salud 3 y Links. El primero incorpora modelos basados en algoritmos de inteligencia artificial para mejorar la prevención y el diagnóstico de enfermedades y anticipar la evolución clínica de los pacientes, que son dos conceptos absolutamente transformadores de la realidad. El segundo, Links, centra su objetivo en la investigación a través de realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta, para desarrollar experiencias más inmersivas para el usuario gracias a la incorporación de distintos mecanismos de interacción como gestos y biofeedback. Es importante que pensemos en la relevancia que tiene la transferencia tecnológica en el campo de la salud y sobre eso vamos a debatir con 4 ponentes, con 4 especialistas, como decíamos antes. El primero de ellos es Bernardo Valdivieso, director del área de atención domiciliaria y telemedicina en el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe. También contamos con María Dolores Suárez, fundadora y directora de Proceso Terapéutico, clínica de psicología especializada, entre otros, en terapia cognitivo-conductual. También con Juan Tatay, responsable de desarrollo de negocio y producto de salud de Laverit, agente digitalizador que en el campo de la salud trabaja con mutuas, hospitales y centros médicos. Y por último, con Ana Blanco, Grants and Innovation Coordinator en la empresa tecnológica valenciana Kibim, cuya actividad se centra en el desarrollo e implementación de tecnologías de procesamiento de imágenes médicas basadas en inteligencia artificial, que añade un gran valor a la práctica clínica mediante el análisis avanzado de biomarcadores de imagen. Con todo y esto, el título de la mesa nos invita a reflexionar sobre transferencia tecnológica, sobre salud, sobre estado del bienestar también y sobre algo muy importante, ¿no? Y es el concepto de estar bien y poder continuar estándolo durante mucho tiempo. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Escucháis? Hola, buenos días. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Gracias. Hola, buenos días. Yo voy a comenzar lanzando una pregunta general. Si queréis, alzáis la mano o la lanzo a alguno de vosotros, pero yo creo que en este momento, y lo comentaba al principio también, después de ver el vídeo, creo que queda todavía más claro, cómo nos ayuda ahora, en estos momentos en el que estamos en el 2022, la tecnología, cómo nos ayuda a vivir mejor. Creo que es la gran pregunta, ¿no?, que tenemos encima de la mesa. Si quieres empiezo yo. Muy bien. Hola. Genial, hola, buenos días. Buenos días. Bueno, yo os puedo hablar de mi experiencia, sobre todo fue en el tema de la pandemia, ¿no?, cuando fui más consciente de la necesidad. Cuando nos encerraron en casa y bueno, pues en un momento no podíamos acceder a mucha gente que estaba pasándolo muy mal en casa, con muchísimo miedo. Y bueno, gracias a un portal, nosotros bueno, pues, somos colaboradores de una empresa de salud que es Sanitas, pero bueno, nos pusieron una plataforma y bueno, estuvimos dando acceso todo el equipo, que somos 12, día y noche casi, atendiendo a gente pues, de toda España, ¿no? No solamente podíamos acceder a gente cercana, sino a gente de toda España. Y para mí esto fue muy importante, ¿no? Porque bueno, no solamente podíamos
estar, sino poder atender y dar cobertura, ¿no? En estos momentos. Y bueno, pues tenemos incluso una plataforma muy avanzada dentro de Sanitas que también pues, cuenta con lo que lo has dicho tú antes, ¿no? Con marcadores que te indican, ¿no? El estado emocional del paciente, que te dan ya un feedback o te dan una información antes de empezar. Entonces, bueno, para mí esto fue importantísimo. Y luego, bueno, sabéis también eso, ¿no? Que hemos participado en el proyecto de desarrollo de Links, que también fue todo un poco a la vez, ¿no? Y vimos la importancia de acceder con cómo poder ayudar a los pacientes. Porque, ¿puedo seguir o me callo ya? Porque Sí, no hay problema. Yes. Yo me pongo a hablar y claro. La importancia, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar con ellos y a colaborar, nosotros trabajamos con los miedos de la gente, ¿no? Como parte de salud mental, al final lo que altera nuestras emociones, siendo conscientes de esto, son nuestros miedos. Entonces, claro, todo lo que hemos desarrollado con ellos es una tecnología para que el paciente, cuando empieza a trabajar, antes la terapia convencional, era toda a base de escribir y pensar y leer, pero ahora van a tener unos marcadores que les van a dar información de cómo sus miedos, ¿no? están en ese momento activos. Nos inventamos una especie de avatar que a través de un reloj y de un móvil te avisa cuando tus miedos internos te están activando y no eres consciente. O sea, es una forma maravillosa de ayudar al paciente a hacer ese trabajo que a veces es muy arduo o muy pesado. Bueno. Perfecto. Si queréis, quería comentar. Muy bien, Juan. Si me lo permitís. No, bueno, era la parte más tecnológica justamente, ¿no? Sí. Que las tecnologías nos ayudan, pienso en la capacidad de proceso, en la capacidad de datos, todos estos datos que se están monitorizando ahora, que la gente monitoriza desde su casa, que estos datos que monitorizas en tiempo real, que estaba comentando Cuca, los datos que generan desde Kibim sobre informes médicos, toda esa capacidad de proceso, la tecnología y la mezcla de tecnologías de inteligencia artificial, Big Data, si quieres ir a más modernas todavía, metaversos virtuales, gemelos digitales, todas esas tecnologías lo que nos permiten es generar mejor o controlar mejor esa avalancha de datos y convertirla en información relevante que pueda pasar a nuestras historias clínicas y que se puedan controlar en remoto. Sí. Ana o Bernardo. Sí. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, tomando un testigo también de que nos ha nombrado Juan, pues bueno, desde Kibim nuestra principal motivación el centro es el paciente. Entonces el paciente, nosotros nacimos para crear tecnologías para vivir mejor. Más no lo sé, pero para vivir mejor seguro. Entonces, bueno, sí que nosotros desarrollamos herramientas de inteligencia artificial, machine learning, etcétera, siempre nosotros centrados principalmente en imagen médica, ¿vale? Ver lo que el ojo humano no puede ver y sobre todo principalmente para vivir mejor en el sentido de que podemos estratificar mejor a los pacientes, podemos ayudar en la toma de decisiones clínicas a los médicos para diagnosticar mejor, muchísimo más rápido. A lo mejor un radiólogo puede analizar una imagen médica en aproximadamente 40 minutos, una herramienta de inteligencia artificial lo puede hacer en segundos. La inteligencia artificial no va a sustituir las decisiones clínicas, pero sí que va a ayudar en la mejor toma de decisiones. Luego, estratificación de pacientes, es decir, qué pacientes van a responder mucho y mejor a un tratamiento y no a otro. También mejorar la calidad de vida de esos pacientes. ¿Por qué? Porque si los tratamos mejor, no le damos un tratamiento que le va a hacer a lo mejor algún daño y que puede beneficiarse más de un tratamiento que no de otro. Y luego también eliminar o disminuir técnicas de diagnóstico que pueden ser más agresivas, como por ejemplo biopsias, etcétera. También puede ayudar e incluso eso puede disminuir el coste-efectividad del Sistema Nacional de Salud. Es decir, todo es un cúmulo de beneficios que la tecnología ahora mismo, actualmente, está ya implícita en los hospitales o estamos introduciéndolos en los hospitales y que tiene un beneficio principalmente de sostenibilidad de los sistemas nacionales de salud a nivel mundial, no solamente a nivel de la Comunidad Valenciana, sino a nivel mundial. Luego también beneficios sobre todo para el paciente, es decir, menos sufrimiento, mejor calidad de vida. Es un poco cómo la tecnología nos ayuda a poder vivir mejor
e incluso más, por supuesto, porque si no tenemos tratamientos tan agresivos ni tenemos biopsias continuas o tratamientos agresivos más continuos, nuestra calidad de vida, por supuesto, será mejor. Como has hablado de hospitales, pensando que faltaba Bernardo por intervenir, buenos días, le damos la palabra. Bernardo, si quieres hacer una primera introducción un poco sobre esta reflexión, cómo nos ayuda la tecnología. Hola, buenos días. Pues casi en línea con lo que han dicho mis compañeros previamente, ¿no? Yo creo que la tecnología, y más después del golpe de la COVID, lo que nos ha puesto en la mesa es oportunidades. Y yo creo que el desarrollo tecnológico que hay en la actualidad permite, por un lado, generar nuevos canales de los que ya se ha hablado para asegurar que el ciudadano sano o enfermo pueda participar o interactuar con el sistema de salud. Por otro lado, yo creo que la tecnología nos va a ofertar nuevas capacidades también, que también se han demostrado durante la pandemia, y es que, como comentaba Juan, el uso conjunto de los datos y las nuevas tecnologías de Big Data e inteligencia artificial, que también comentaba Ana, pues van a hacernos de alguna manera más precisos en nuestras actuaciones, nos van a dar más proactividad, nos van a facilitar el poder desarrollar campañas preventivas mucho más eficientes, ¿no? Y todo eso, digamos, para ayudar al sistema de salud a transformarse, a orientarse al valor tan traído y tan llevado desde hace 15 años y que no somos capaces, y a poder medir valor rutinariamente para poder orientarse al valor. O sea, creo que la tecnología, un manojo de oportunidades que tenemos que aprovechar a la par que todo ese dinero que va a venir para poder llevarlo todo a tierra, ¿no? Bueno, ya son muchos conceptos, pero yo quería plantearos también cuáles eran las barreras, ¿no? Una de las primeras que había planteado inicialmente era si la sociedad estaba suficientemente digitalizada para aceptar, para asumir lo que es la telemedicina, englobando toda una serie de tecnologías que desarrolláis en cada campo y como un concepto bastante amplio. Entiendo que es muy genérico. Pero no sé si esta sería la primera barrera y recupero el principio a Cuca, si quieres también le doy la palabra. Un poco ella explicaba al principio, ¿no? En plena pandemia, la posibilidad de conectarse en portales, ¿no? Un poco, cuéntanos si tú crees que fue esa una barrera o ahora es una barrera que se ha caído, ¿no? A ver, yo creo que es que claro, yo hablo desde mi campo, que es el campo de la salud mental, claro. Donde es muy importante el contacto directo con el paciente. Aquí había un hándicap, ¿no? Yo al principio tuve mis dudas también, ¿no? Como psicólogo, de poder acceder de la misma manera al paciente, hacer el rapport, que se llama en mi trabajo, ¿no? Este contacto que a veces se necesita para que el paciente se sienta completamente acogido. Y la verdad es que me sorprendió gratamente. La verdad es que sí, cuesta un poquito más, yo siempre lo digo, cuesta un poquito más, pero si el médico, me da igual, el terapeuta, da igual quién sea, ¿no? Que no te distraiga. Yo lo que más digo es que al final no se distraiga nadie, ¿no? Porque aquí cuando estamos sentados uno delante del otro, cuando estás dando una información, cuando hay un acogimiento, el paciente se siente mucho más acogido, entonces se abre más, está a todos los niveles. Entonces ahí que sí que hay que poner un poco de empeño. Claro, a mí lo que me encuentro a veces con la dificultad es con la gente que tiene más edad. Aquí, bueno, pues la gente joven no hay ningún problema, ¿no? O sea, estos han nacido con un ordenador y un teléfono y, bueno, se adaptan, les dices de ponerse pues un reloj, una diadema que mide frecuencias y no tienen ningún problema. ¿Dónde encontramos una barrera? Pues la gente que tiene más edad, ¿no? Pero que al final también, pues bueno, pues luego me han sorprendido, ¿no? Tienen sus medios y, bueno, pues al final se están adaptando, yo creo, bajo mi punto de vista. Se están adaptando y al final esto va muy deprisa. Yo siempre digo lo mismo, esto va más deprisa que nosotros, pero es que nos vamos a tener que adaptar de alguna manera. Yo no veo barreras importantes bajo mi punto de vista. Perfecto. Juan, que te veía sentir. Sí, yo pienso que hay una barrera muy reciente que es presupuestaria, porque al final se nos olvida que esto cuesta mucha pasta. Queramos o no, sí. Es que hay que desarrollar las cosas, hay que implantarlas, es bastante complejo y esa es una de las barreras. Y luego sí que en su momento, tras la pandemia, se publicaron algunos estudios. Había como un 70-80% de la población con acceso a Internet que sí aceptaba todo el tema de telemedicina concretamente. Había bastante aceptación entre los que tienen acceso.
el acceso en Europa, hablamos de Europa, creo que eran estudios europeos, y en Europa el acceso es prácticamente total. Pues sí, obviamente quedaban los mayores, los más descolgados, pero es un problema con la tecnología que ha salido ahora con los bancos y que sale, hagas lo que hagas. Un problema de entenderlo y de acordarse lo que aprendieron el día anterior. Yo tengo una madre de 90 años y se está quedando ciega, y en la 11 le intentaron ayudar a utilizar el smartphone, y el problema ya no era que no lo supiera hacer, es que al día siguiente decía, oye, ¿qué botones? ¿Cuándo tenía que darle 3 veces para hacer la lupa y 2 para hacer la captura? Y no puedes pedir a gente de determinada edad, o sí, quizás. Pues, a lo mejor con el paso del tiempo lo conseguimos, que es un poco también parte del objetivo de la medicina de hoy. Claro. Y todo esto que hablamos. Bueno, también te podemos tener el compromiso, ¿no?, de hacérselo más fácil, los que desarrolláis, ¿no? Lo intentamos. Claro. Pero bueno, estoy completamente de acuerdo contigo. A veces les resulta muy complicado, pero bueno, en ello están, ¿no? Por desarrollo de tecnología, Ana, cuéntanos un poco, porque claro, el factor edad es importante, sobre todo cuando pensamos en vivir más y mejor. Claro, el umbral de vida es muy amplio, ¿no? Desde los 65, que te jubila una persona, hay un tramo muy largo en el que empieza a empeorar la máquina, digamos, ¿no? Y es donde intervienen las tecnologías. Por esto creo que también sería importante, ¿no?, que nos explicaras cuáles son vuestras líneas de trabajo. Sí, la edad y también el estatus social, es decir, que hay unas diferencias sociales importantes que bueno, cada vez deberíamos liberar más a ese tipo de personas, ¿no? Nosotros bueno, participamos en una iniciativa que se llama Ciencia en el Parlamento, no sé si lo habréis escuchado, que era una iniciativa que científicos, asesores científicos, tanto expertos en temas como representantes políticos de todos los grupos parlamentarios, sí que teníamos días de discusión, entre comillas, ¿vale? Días de conversación de cómo se incrementaba y aceleraba la tecnología y lo poco que se aceleraba las capacidades y la política en general, ¿no?, con respecto a regular ese tipo de aceleración de la tecnología. Y en esas conversaciones se dijo muy claro, y la Comisión Europea también está mandando comunicaciones continuas. Es decir, por ejemplo, el desarrollo de inteligencia artificial y nuevas tecnologías está acelerado, y la capacitación y aprendizaje del ciudadano no está tan acelerado. Es decir, es una asignatura pendiente de las administraciones ayudar en esa capacitación y aprendizaje y esa digitalización de la sociedad, que eso es parte también de nuestra como empresa, pero nosotros podemos estar asociados con asociaciones de pacientes, incluso pacientes con expertos, lo que se llama Science Citizen, ¿no?, que son pacientes expertos en un tema, pero claro, al resto de la sociedad tiene que ser más de tema político y administrativo. Entonces, bueno, hay algunas iniciativas como Ciencia en el Parlamento. Nosotros a lo mejor también hay una iniciativa ahora en el Parlamento Europeo en el que se está promoviendo esa capacitación de aprendizaje de la sociedad en cuanto a digitalización, y eso engloba tanto personas mayores, que son las personas que tienen más estigmatización de todo lo que es la digitalización, como personas de bajo nivel económico que no tienen acceso a las tecnologías ni a la digitalización per se. Hay personas que están viviendo en un piso de Madrid pequeño con 20 personas sin ningún tipo de tablets, ni teléfonos móviles, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que eso, aparte de que nosotros impliquemos también a personas de mayores de 60 años en nuestros estudios de inteligencia artificial, sobre todo porque oncología principalmente acoge a ese tipo de pacientes, explicamos esa digitalización y necesidad de aprendizaje, pero creo que es una asignatura pendiente de las administraciones, tanto a nivel regional, nacional, como a nivel europeo. Y yo creo que eso la Comisión Europea lo tiene en cuenta y en breve esperemos ver avances. Ojalá. Los fondos Next Generation, ¿no?, también serían una oportunidad un poco para romper esta doble aceleración, ¿no? Van como por caminos paralelos, ¿no? Es algo que se ve en muchos ámbitos. Hablando también del paciente, Bernardo, ¿cómo valoras un poco esta reflexión amplia que ha dejado Ana encima de la mesa? Yo por poner un poquito un punto de discordia, ¿no? Diría que, teniendo razón todo lo que han hecho mis compañeros, ¿no?, pero diría que hay más gente esperando poderse conectar al sistema usando la tecnología que tiene disponible que gente que, digamos, no lo desea o que es incapaz de conectarse.
los informes que hay de los observatorios nacionales, la OPSI, es que cualquier persona de más de 15 años española tiene, digamos, el 99% un teléfono móvil con conexión a Internet que mira con más de frecuencia diaria, usando fundamentalmente la mensajería instantánea, WhatsApp, email, que es capaz de usar apps, y preguntaros cuántos de nosotros, mayores o más jóvenes, pues nos conectamos al banco, a servicios, al supermercado, utilizando apps, ¿no? Y que esta posibilidad no esté en los sistemas a día de hoy, a mí me parece un atraso, ¿no? ¿Qué brecha digital hay y siempre habrá? Sí, pero cada vez más pequeña. Entonces, la tecnología va tan rápido que yo creo que la brecha digital va casi a desaparecer y no nos vamos a enterar sin haber aplicado la tecnología. Entonces, yo creo que hay que ponerse a trabajar sí o sí, que por suerte, como decía Juan, los presupuestos podrían ser un problema, pero si aprovechamos bien los fondos, no lo serán. Y quizás para mí el mayor problema no es ni los fondos ni la ciudadanía, que yo creo que está preparada y mucho. Y sobre todo la que más retorno puede tener, que es la que no tiene daño de enfermedad. Es decir, el que está sano, el que tiene un factor de riesgo o el que tiene poca enfermedad, este es un sujeto seguramente más joven que yo, que maneja cualquier tipo de tecnología y que se va a beneficiar más que nadie de ganarle años a la vida con calidad, ¿no? Si hace un buen empoderamiento y usa bien, digamos, un nuevo canal para complementar al presencial. Pero yo diría que donde más problema tenemos, o más barrera tenemos a día de hoy, para generar nuevas capacidades que dependerán del uso del dato y las nuevas tecnologías, es en la gobernanza del uso del dato, en el que no está claro o no está suficientemente explicado, mejor dicho, porque la ley es clara, cómo hay que utilizar los datos para no cometer problemas de legitimidad, de ética o de seguridad, y esto sí que no nos han formado en las organizaciones, sobre todo sanitarias, y tenemos siempre el no en los labios para decir esto no se puede hacer, y se puede hacer todo, pero con orden y con respeto a la legislación. Y creo que es la gran barrera que tenemos a día de hoy, que va a poner en jaque incluso los dineros de Next Generation, porque Europa no va a dar a nadie dinero que no demuestre que está legitimado para usar los datos y que no demuestre que tiene una gobernanza adecuada y un sitio seguro, ¿no? Esto es ahora más Juan que yo, pero para mí, a nivel funcional, te diría que es el gran problema que tenemos a día de hoy. Me parece un tema interesantísimo. De hecho, yo también quería ahondar en ello porque la convivencia entre ética y gestión de los datos sobre la salud, yo creo que entiendo que para vosotros será una cuestión del día a día, y esto también cómo lo podemos abordar, ¿no? Yo quería introducir algunos conceptos y así lo ligamos ambos. El hecho de que hablemos de prevención, que hablemos de autocuidado, de apps de salud, ¿no? Todos tenemos hoy en día 4 o 5 en el móvil, y digo todos en general, asumiendo la brecha digital de la que hemos hablado. Pero aplicaciones de salud, monitorización remota de datos, atención por videollamada, todo esto, ¿cómo lo aunamos con la gestión de la ética y de la privacidad del paciente? Ya no hablamos de cliente, de usuario, hablamos de paciente. Contadme. Juan. Bueno, yo tengo sobre la parte de la ética, pues Europa está intentando sentar las bases de la ética de la inteligencia artificial, ya que pues, no ha llegado muy a tiempo de desarrollar inteligencia artificial, aunque hayan empresas que lo han hecho, pero Europa, así en términos generales, se ha quedado ahí. Yo creo que la parte de la ética del dato se basa mucho en la transparencia, en la trazabilidad, y ahí las tecnologías, de nuevo la parte de blockchain y tal, saber quién pudo acceder al dato. Y luego yo tengo una parte que esa es un poco personal la opinión, pero no puedo evitar darla, que es que al final, bueno, esta no es una parte de la opinión no es personal, que es que el dato es del paciente y es muy importante que sea el paciente el que tenga la libertad de ofrecer ese dato para estudios médicos, para estudios clínicos, para cualquier privado, para estudios de salud poblacional. Entonces, yo creo que la gente en general está dispuesta a dar el dato si sabe que se puede utilizar bien y utilizar. Es cierto que aunque se utilice bien, siempre puede haber el caso que se utilice mal,
pero si tienes esa trazabilidad y esa posibilidad de recuperar y ver dónde estuvo la filtración, que es lo que suele preocupar a la gente. Por otra parte, también creo que este es la parte personal, yo creo que el dato puede ser abierto. Es verdad que se puede hacer mal uso, lo típico cuando dices que si el dato fuera muy abierto, pues no te contratarían porque tienes una enfermedad y no te van a contratar, pero a lo mejor si eres tan bueno, a lo mejor te contratan rápido antes de que te puedas ir al hoyo hablando tonto y mal, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una cuestión que sobre todo es una cuestión muy de transparencia, de que la cosa esté muy clara y de que el paciente pueda realmente decidir si sus datos están disponibles o no están disponibles. Nosotros tenemos una de las partes de las explicaciones, que es el círculo del paciente, que justamente trata también de estos pacientes que están con la brecha, puedan aportar los datos, tengan unas personas que puedan rellenar o actuar con algunos formularios que puedan ayudarles a enviar la información. Pues muchas veces son familiares, pero a veces pues es gente de empresas que se dedican a estas cosas. Y entonces el círculo del paciente, este tipo la ética, para mí, es que también, como es una cosa muy personal, no está bien que yo diga que yo me considero ético, pero en principio no se me ocurre que vayas a mirar el dato de alguien para hacerle la puñeta. Y luego sí que conozco en algún hospital de otras épocas, pues sé que se encontraron a un deportista y el médico filtró que el deportista que se acababa de fichar en otra ciudad que no era Valencia, pues habían fichado a alguien y salió un escándalo porque tenía una lesión y entonces se habían gastado un montón de dinero en contratarlo. Pero claro, al final hay cosas que son incontrolables. Si el médico se dejó el informe abierto y entró el médico de al lado y lo leyó antes de que la pantalla, nosotros vamos poniendo herramientas, que esas ventanas se cierren solas al cabo de un tiempo, pero yo creo, Juan, que tu reflexión, claro, yo creo que tu reflexión viene más en el sentido de que es un poco el concepto de gobernanza que hablaba Bernardo, un poco hacer pedagogía sobre el uso de la información, sí, ¿no? Que al final es una información y vale para el campo de la salud y vale para la información comercial, ¿no? Al final los datos, con los datos construimos grandes avances, pero sin la información no construimos nada. Ojo, la información mal articulada, mal gestionada, tampoco nos lleva a ningún sitio, ¿no? Yo creo que también sería la reflexión. Yo quería preguntarle también a Ana, y es una pregunta que también iría para los dos, un poco sobre todos los temas de innovación abierta, porque estamos hablando de I+D+I y un poco preparando también la mesa en la Comunidad Valenciana, y hablo del sistema emprendedor, del que Kibim también forma parte, del ecosistema emprendedor, todas estas empresas emergentes que utilizan la tecnología para crecer de una manera muy rápida y sobre todo para dar soluciones a problemas que las grandes corporaciones tienen dificultades para profundizar. En la Comunidad Valenciana, el 14% ahora mismo de las startups son del campo de la salud, y es una cifra que ha crecido en los últimos años. Esto significa que hay muchos proyectos que se están llevando a cabo, que además la Consellería de Sanidad también les ha abierto la puerta de una manera muy grande para que la innovación forme parte de la realidad. Esto desde el sistema digital, desde los ecosistemas digitales, ¿cómo lo valoráis y qué importancia tiene el poder mejorar procedimientos, sistemas en ese vivir mejor? Ya no vivir más, vivir mejor. ¿Cómo lo valoráis, Ana? Entiendo que te refieres a las colaboraciones público-privadas entre centros tecnológicos, universidades, perfecto, etcétera. Sí, claro, la transferencia tecnológica, ¿no? Sí, nosotros participamos, por ejemplo, en numerosos proyectos europeos en los cuales, bueno, el modus operandi es participar en consorcios europeos, ¿vale? Es decir, de diferentes países con diferentes culturas y diferentes entidades multisectoriales y multidisciplinares. Entonces, bueno, de esto aprendes mucho, ¿vale? Porque cada uno aporta su conocimiento y se hace un proyecto común, un proyecto global.
un proyecto muy ambicioso, ¿vale? Entonces, bueno, esa colaboración público-privada es riquísima para cada uno de los componentes porque cada uno tenemos nuestro feedback desde el mundo empresarial, tenemos la parte de explotación del negocio, etcétera, la parte académica, pues todo el knowledge, el conocimiento, o sea, la generación de conocimiento, ¿vale? Porque ahí generas conocimiento. Y luego también desde la parte de centro de investigación y hospitales, pues todo lo que es el tema de pacientes, ensayos clínicos, etcétera. Entonces, bueno, esa colaboración público-privada yo creo que es esencial para el desarrollo de cualquier entidad y para generar proyectos de alto impacto a nivel de la sociedad. Entonces, bueno, esa transferencia de tecnología o esa transferencia de conocimientos entre ese consorcio o en otro tipo de proyectos, como por ejemplo puede ser IBACE, que sí que hay colaboraciones entre públicos, entre entidades públicas y privadas, creo que es esencial para cualquier entidad, porque ese intercambio de conocimientos es lo que va a hacer crecer tanto a la empresa como a la universidad, como al conocimiento y el beneficio de la sociedad en general. Entonces, bueno, creo que esa colaboración es la innovación abierta que has comentado antes. Para nosotros es nuestra principal base de conocimiento para poder generar proyectos futuros, que es lo que al principio de la charla se ha comentado, es decir, esa transferencia de tecnología y realmente que las empresas lleven a mercado o al paciente esos conocimientos que se han ido generando. Pero esos conocimientos que se han ido generando no lo podemos hacer solos. Entonces necesita ese consorcio, ese equipo de trabajo. Vamos, es un poco, creo que he contestado a la pregunta. Y es lo que... Sí, sí, sí. También, no sé, Bernardo o Cuca, si no también podréis hacer un poco alguna aportación, porque también todos habéis colaborado en los proyectos, ¿no?, de los que hablábamos al principio. Si no, igualmente lanzo otra pregunta también un poco para Bernardo, que tenía preparada sobre tecnologías, ¿no?, como la tecnología artificial. Está el entrenamiento previo del algoritmo y para ello tiene que haber detrás una gran cantidad de datos, del que él ha hecho hincapié en la importancia de su gobernanza. Pero en este sentido, ¿qué nivel de madurez digital tiene el ámbito sanitario? Ahí dejo la pregunta. Pues casi con la anterior, ¿no? O sea, yo diría que el sector sanitario ha hecho los deberes en lo que refiere a digitalización. Los últimos 10 años, por poner un hito, digamos que en la mayoría de las comunidades autónomas estamos rayando el 100%, ¿no? Si me voy a la Comunidad Valenciana, quizás de las que más, en el ámbito de atención primaria, atención especializada, está completamente digitalizado. Y no quiere decir que no usemos papel también, lo digitalizamos después, pero vamos, que tenemos un grado que en Europa se cataloga de los 7 que hay, pues un nivel 6, porque el 7 es que estás utilizando, digamos, los datos para tomar decisiones. Nos encontramos con un sector que se ha digitalizado, diría que muy deprisa, aunque nos parezca una década, con profesionales que estaban acostumbrados a gastar papel y a utilizar las reglas del papel, y de ahí un poco el caos de gobernanza que hay en este momento, porque como hay que trabajar, lo digital no tiene nada que ver con el papel. Y enganchando con la pregunta anterior, está digitalizado, pero que ahora que no me viene nadie, carece de talento para poder introducir nuevas tecnologías de Big Data, inteligencia artificial, y carece incluso de expertise para preparar sus datos para que puedan ser utilizados para generar nuevo conocimiento, que va a tener que ser sí o sí colaborando con el sector privado, donde están esos talentos, pero no, digamos, de producto bruto para trabajar, que es lo que tenemos hecho. Entonces, yo te diría que quizás estamos en un momento en el que, si no existe la colaboración público-privada, con una gobernanza bien clara y organizaciones que abran la puerta para trabajar en esa línea, no seremos capaces de generar valor en corto, porque no vamos a poder sumar lo que tiene de bueno cada uno de los dos lados, ¿no? Será una pena que salgan los 70 graduados de ciencia de datos que van a salir este año de primera jornada en la Comunidad Valenciana del Politécnico y que no les abramos el mercado y el sector para que se metan aquí, porque necesitamos más ayuda que nunca, porque la COVID nos ha demostrado que necesitamos ser más proactivos, que necesitamos dar participación a la ciudadanía en la distancia, y necesitamos nuevo conocimiento que nos adelante a la toma de decisiones, a eventos que no han sucedido para poderlos prevenir, y todo esto no se dará si no somos capaces de organizarnos público o privado y preparar los datos de una gobernanza.
Yo aquí creo que hay un De concepto acuerdo. que será la burocracia, ¿no? ¿La burocracia es una barrera o...? He aprendido a decir lo que dice un amigo mío, que se llama Ricard Martínez, que me ha enseñado todo el tema de datos, y es que vamos a tener que poner una boba en nuestra vida. Lo primero de todo, el primer día, para que te aclare, porque esta es la máxima. O sea, si desde el primer día tú dices para qué vas a gastar los datos, que pueden ser para dos cosas. Para uso primario, toma de decisiones, estás licitado para todo, ¿no? O para uso secundario, para investigar, tienes que hacer unas condiciones determinadas. Si no te organizas y no pones las condiciones, no puedes hacer esta segunda parte, que es clave para innovar y para crear nuevo conocimiento, porque otra vez es la primera vez que la innovación e investigación y la traslación están tan cerca que tienes que trabajar muy juntos. Porque si investigas con datos en una organización que solo se ha preparado para investigar, nunca podrás traslacionar esa investigación a tu entorno de producción. Entonces hay que crear organizaciones que tengan entornos de datos que estén preparados para el uso primario y para el uso secundario, para recibir después esa transferencia de conocimiento, ¿no? Entonces yo te diría, hay que ponerse una boda desde el principio, asegurar que los políticos y los gestores tienen una estrategia clara de empujar en esta línea, y a partir de aquí seguro que no va a faltar ni dinero ni talento. Bueno, dinero, talento, hay muchas palabras clave, sí, sí. Bueno, Pidamos innovación abierta, por lo que decíais antes, nosotros estamos en un proyecto trabajando desde la Averit con la Consellería de la Comunidad Valenciana y la Consellería equivalente en Canarias, de inteligencia artificial aplicada sobre todo al seguimiento de tratamientos, y muchos de ellos además son tratamientos de trastornos alimentarios, fumar, o sea, adicciones, y estamos trabajando ahí en combinación con un montón de empresas, porque el talento todo en la Averit pues no está. Hacemos lo que podemos, pero no está, y al final tienes que encontrar otras empresas con las que te meten una compra pública innovadora de este tipo, en la que tienes una primera fase, que al final pues es lo que hablábamos de las colaboraciones público-privadas, de la transferencia. Estamos trabajando, y como decía Bernardo, ahí se están pidiendo pues a la gente, oye, necesitamos estos datos para trabajar, para ampliar una base de datos, y desde el principio pues eres muy claro. A mí me da mucha rabia lo del abogado, no es nada personal contra los abogados, pero es que los tíos se meten en todas partes y necesitas, hagas lo que hagas. Es una cosa espectacular. Tienen una habilidad para ponerse ahí bien posicionados. Y bueno, pues es lo que es, y hay que trabajar con ello. Quiero decir, la burocracia, nos podemos quejar porque es puñetera, pero está. Y hay que asumirlo y contarla como un coste más del proyecto, o de tiempo, o como quieras llamarlo, y trabajar con ello y hacerlo bien, intentar hacerlo bien desde el principio. Y luego a la otra parte, y ahora también por hablar también con Cuca, que la tenemos un poquito... ¿Qué aporta al médico, al especialista? ¿Qué aportan este tipo de herramientas que están basadas en inteligencia artificial, en realidades inmersivas? Vosotros habéis participado en el proyecto también, que comentábamos al principio. ¿Qué le aporta? ¿Qué ventajas hay? Sabemos, hemos hablado, habéis explicado, ¿no?, todas las ventajas también que hay para el paciente, pero para el especialista... A ver, yo pienso que para el especialista hay ventajas, pero para quien más ventajas hay es para el paciente, ¿eh? O sea, para nosotros hay ventajas, digo en mi sector, ¿eh? Yo hablo ten en cuenta que yo no tengo que hacer diagnósticos, como decía Ana, ¿no?, pues de procesos oncológicos o cosas de estas que ahí al médico le puede facilitar muchísimo, ¿no? Pero nosotros, dentro del campo de la salud mental, a quien más le va a facilitar es al usuario, al paciente. Yo os he estado escuchando todo el rato, y a mí todo el rato me está resonando algo en la cabeza que tengo de formación profesional, y es la confianza del paciente, ¿vale? Es súper importante que el paciente confíe, porque en todo proceso de cualquier tipo de enfermedad, sea mental, sea física o emocional, si el paciente no confía, probablemente no lleve a cabo el tratamiento. Entonces, esto sería algo que tendríamos que tener en cuenta todos los que estamos aquí. Yo como médico profesional que tengo que intentar llegar al paciente de una manera, generar ese clima de confianza. La gente todavía le cuesta confiar que un aparato le va a diagnosticar. Esto cuesta, a la gente le cuesta. Entonces, la confianza para mí es básica en cualquier proceso de recuperación. Entonces, también tenemos que trabajar, yo a lo mejor es que soy más idealista, en esa línea de generar, vuelvo a insistir, en el rapport con el paciente, sea de la manera que sea,
para que al final sea de verdad, les podamos ayudar de verdad, porque por eso he participado en este proyecto. Cuando me lo propusieron, enseguida dije que sí, porque me parece fundamental, pero tenemos que hacer una labor también importante de difusión de confianza, bajo mi punto de vista. Entonces, en mi campo, todo este tipo de tecnologías a nosotros nos ayuda, pero tener en cuenta que nosotros, el diagnóstico principal que hacemos, claro, es diferente. Nosotros trabajamos con emociones y yo el diagnóstico lo saco de la conversación con el paciente, no lo saco de otro sitio, entonces eso no lo podemos obviar, pero al paciente sí le va a ayudar muchísimo a la hora de identificar emociones, cómo se siente. Bueno, con todo el trabajo que hemos hecho con Nix, que es maravilloso, es una herramienta brutal para que la gente pueda los procesos de terapia acortarlos en el tiempo, o sea, algo que a lo mejor nosotros necesitamos un año para trabajarlo, gracias a esta tecnología se va a poder acortar en el tiempo, a lo mejor en meses, en un mes o en 2, porque las herramientas para el paciente son excepcionales. Una puntualización a Cuca. Sí, claro. Nosotros, por ejemplo, desarrollamos herramientas de ayuda a la toma de decisiones, es decir, no hacemos herramientas de toma de decisiones. Es decir, el especialista, el clínico es el que toma la decisión. Nosotros hacemos herramientas de ayuda, pero nunca va a sustituir al médico, que yo creo que es el que realmente le da la confianza al paciente, y eso lo tenemos clarísimo. Una máquina, quiero decir, puede ayudar a la persona especialista, pero yo creo eso de que un robot va a sustituir a una persona, creo que nunca no iba por... No, para nada, no estaba... No, yo lo he entendido que ella hablaba más de la pedagogía, ¿no? Que habría que hacer más pedagogía. No, para nada, Claro. No, además vuelvo a insistir en que nosotros nos estáis facilitando muchísimo, yo estoy completamente de acuerdo, voy a participar en todos los proyectos que se me ofrezcan porque me parece fundamental con lo rápido que va esto, ¿no? Que estábamos hablando todo el rato, pero un poco eso, ¿no? La parte de invertir un poquito, ¿no? En que el usuario tenga confianza. O sea, que invirtamos mucho en esto, que es maravilloso y que va muy deprisa, pero que dediquemos también un tiempo a la parte humana, ¿no? Del paciente para que se sienta seguro y confiado, ¿no? Solamente que acompañemos al paciente, ¿no? O que acompañéis, no lo voy a decir en primera persona. Acompañemos. Que acompañéis al paciente, ¿no? Todos, los médicos, vosotros, que os estoy aprendiendo un montón hoy escuchándoos, o sea, que lo hagamos todos unidos, que sería maravilloso. Por supuesto, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Nos van quedando pocos minutos, yo llevo el reloj, nos quedan unos 6 minutillos. 6 minutos, vale, vamos bien. Seguramente quedarán varias preguntas, pero un poco también de formación profesional, pensando en la actualidad y un poco en lo que tenemos delante. Los datos, que todo el rato estamos repitiendo, han sido una constante, ¿no? en la pandemia. Hemos hablado de los datos de los casos, los contagios, que eso seguimos viéndolo, pero además hace poco, y también por hablar también del campo en el que trabaja Cuca, se han presentado los datos de la Convención Ciudadana sobre Salud Mental. Que hablan de la necesidad, ¿no? Que han expresado pues, diferentes ciudadanos de que haya un servicio de atención urgente de salud mental para dar solución a todos los problemas que se han visibilizado, por suerte, tras todo este proceso, ¿no? Entonces, en casos como estos en los que a la ciudadanía, cuando le preguntan, dice por dónde hay que ir, vosotros desde la tecnología, ¿esto cómo lo asimiláis? ¿Cómo lo recogéis? Y cualquiera de vosotros creo que puede contestar esta pregunta. Yo, una aportación pequeñita, muy pequeña. Yo, con esto que estás diciendo, nosotros en mi empresa, con todo esto, ahora mismo somos 17 psicólogos dando cobertura. Y tenemos, o sea, mira, es importante lo que acabas de decir, que tenemos una plataforma propia privada que estamos en urgencia, atendiendo a gente hasta las 3 de la mañana. Yo tengo psicólogos trabajando hasta las 3 de la mañana. En mi propia web, con mi propio equipo, con mis recursos pequeños o grandes, ¿no? Porque veas la importancia que tiene esto, porque los datos están siendo de verdad, ¿eh? A mí se me ponen los pelos de punta. Ya está, solo quería decir eso y ya que contesten los expertos en todo esto. Juan o Bernardo. Juan. ¿Bernardo? Bernardo. Cualquiera. No, vamos a ver, creo que gastar los datos va a ser una máxima en corto plazo si queremos ayudar a la transformación. Como habéis dicho, hay que explicárselo a la ciudadanía y hacerlo de una manera transparente, legítima, ética y segura.
pero sin esos datos no vamos a ser capaces de generar nuevas capacidades que nos hagan que el cuidado sea más preventivo, más proactivo, más predictivo, y cuando queramos prevenir cosas, pues lo haremos de la manera eficiente así. Hasta el día que un médico de cabecera no se ponga delante de su ordenador en el despacho y en 30 segundos sea capaz de ver cómo está su población, qué tiene asignada, quién tiene problemas, quién no, para él gobernar su agenda de manera proactiva y no esperar a que vengan a verlo, pues no acabaremos de darle la vuelta al guante, no trabajaremos por la salud y por la estabilidad y estaremos trabajando solo para tratar la enfermedad. Y ese salto depende no de más recursos humanos, que si vienen bien serán recibidos, sino más recursos de capacidades nuevas que vienen de mano de la tecnología y de los datos. Entonces, hemos de resolver esto en corto porque no aguantaremos otra pandemia más sin esas nuevas capacidades, porque será aguantar una ola detrás de otra y ir siempre detrás de ellas, ¿no? Y ya llevamos 7 y la verdad es que se hace muy, muy pesado. Sí. Desde la parte puramente tecnológica, yo creo que pues al final son nuevos desarrollos que te ayuden a la toma de decisiones, que sugieran toma de decisiones, sistemas de bots, que ayuden a filtrar o a que no se tenga esa carga de trabajo que estaba comentando Cuca, por ejemplo, ¿no? Y que dices, ¿cómo podemos hacer eso? Pues la única reacción desde la parte tecnológica pura es con nuevos desarrollos que se adapten a esa nueva necesidad o más que nueva, posiblemente sea esa necesidad que ahora hemos visto, porque posiblemente no sea tan nuevo, que estábamos en una sociedad un poco desquiciada. Totalmente. Ana, Totalmente si quieres de también, acuerdo. o Cuca, No. por concluir cualquiera de vosotras, también así hacéis un poco vuestra reflexión. Sí, yo con respecto al uso de datos y todas las líneas de investigación que llevamos de I+D, también es muy importante y hay un movimiento ahora mismo que estamos todos los integrantes de los consorcios europeos, etcétera, trabajando en ello, es el buen uso de los datos, que esos datos estén homogeneizados, que sean estandarizados, es decir, que puedan haber un buen uso de esos datos. No por un mayor número de datos es muchísimo mejor. Hombre, cuanto más datos haya y más homogenizados y más estandarizados, mejor, pero yo creo que también se está haciendo un esfuerzo en esa homogenización, de estandarización de esos datos para poder entrenar esos algoritmos de manera menos sesgada y que sea pues, mucho más eficiente y sensible, ¿no? en el hecho de diagnóstico, de estratificación de pacientes, incluso a nivel de prevención, que también es un tema pendiente, esa prevención, ¿no? Entonces, bueno, un poco comentar cómo estamos nosotros, que es lo mismo que comentaba Bernardo y Juan. Es decir, ahora mismo se están generando nuevas normativas a nivel europeo del uso de datos. Yo también estoy de acuerdo en que el dato tiene que ser del paciente, pero esos datos cuando llegan a materializarse o a incluirse en un entrenamiento de un algoritmo, hay veces que la mayor parte de datos se tienen que desechar porque no están homogenizados, estandarizados. Creo que de ahí también estamos haciendo un esfuerzo en I+D. Perfecto, voy a recuperar ya por concluir, que vamos en tiempo y así también damos paso al resto de compañeros. Un poco, yo creo que hay bastantes ideas que se han quedado encima de la mesa, pero yo creo que es importante, habéis hablado de que la colaboración público-privada es importante en beneficio de la innovación. Hemos hablado también sobre la importancia de la gobernanza, del dato, de la ética, de la reflexión y la confianza que tiene que tener el paciente, de esa pedagogía que hay que hacer y sobre todo de usar el dato pero usarlo bien. Tenerlo, usarlo bien, no por más datos es más información, sino darle la cobertura, el tratamiento y la respuesta que necesita el paciente desde los sistemas sanitarios. Por mi parte, muchas gracias a todos por participar, por poner un poco más de luz, sobre todo tras los tiempos oscuros en los que hemos vivido. Os animo a seguir las jornadas y a trabajar por la transferencia tecnológica, que sin duda es una de las piedras en el camino que tenemos que ir apartando. Muchas gracias a todos y buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Buenos días. Chao. Buenos días. Chao.